Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con el tema de las axonometrías, pero en este caso no vamos a hablar ya de la perspectiva isométrica, sino vamos a hablar de la perspectiva caballera. Como hicimos con la perspectiva isométrica, vamos a hacer una pequeña introducción teórica. Fijaros ahora los mismos tres ejes que teníamos en el espacio, X, Y Z, ahora los hemos girado de manera que el eje X y el eje Z coincidan con el plano del cuadro. Y el eje Y, que si hiciéramos una proyección perpendicular al plano nos quedaría confundido con el centro, lo que vamos a hacer es una proyección que denominamos oblicua, es decir, que no es perpendicular al plano, que forma un ángulo con el plano. Esto supone que este punto que está sobre el eje Y me quedará aquí y esta distancia que me ha quedado del punto 1 al punto O puede ser igual o no, dependiendo de cuál sea el ángulo. Si este ángulo no es de 45 grados, esta distancia no sería igual a eso. Con lo cual, aquí tendríamos que aplicar un coeficiente de reducción, ¿vale? Ese coeficiente de reducción en el eje Y, porque la perspectiva caballera tiende a hacer que las figuras sean alargadas. Entonces, en el eje Y utilizamos un coeficiente de reducción entre 0,5 y 0,8. Este es un dato que me van a tener que dar antes de iniciar la perspectiva, ¿vale? Necesitaré conocerlo y, sin embargo, los coeficientes en el eje X y en el eje Z siempre van a ser 1 porque no se deforman, coinciden el eje X y el eje Z con el plano del cuadro. La dirección en la que va a estar el eje Y, ¿vale? Este podría ser cualquier ángulo, aunque normalmente utilizamos un ángulo de 135, ¿vale? Este ángulo de aquí normalmente es 135 porque hacemos coincidir ese ángulo con la bisectriz del ángulo de 90. ¿Vale? Solo habría que dibujarnos el eje X y el eje Z formando 90 grados, hacer la bisectriz y tendría el eje. ¿No veis? Montar los ejes y obtener los coeficientes es sencillo porque son datos que me van a dar, así que vamos a pasar a hacer ya una perspectiva caballera y así repasamos un poco la metodología para irlas trazando en cualquier figura. Nos dan una figura definida por sus tres vistas diédricas y veis, me dicen que lo haga a una escala 3,1 y con un coeficiente de reducción del eje Y de 0,70. He dibujado los ejes X y Z formando 90 grados y haciendo la bisectriz el eje Y. ¿Vale? Ahora lo que tendré que hacer es coger las medidas tanto en el eje X, Y, Z como hacemos siempre. ¿Veis? He cogido estas 3 en el X, estas 2 en el Y y estas 2 en el Z. Además, como suele suceder, todas las medidas son iguales. A la hora de trasladarlas, fijaros en el eje X y en el eje Z, únicamente tendré que aplicar la escala, coger esta medida y multiplicarla por 3 para marcar la 1, pero en el eje Y tendré que coger esta medida, multiplicarla por 3 y por 0,7 para llevarla ahí. ¿Vale? Me sitúo todas las medidas, cada una en su eje y trazo pues, por el 1 que está en el eje X, paralela a Z y paralela a Y, por el 6, paralela a X, paralela a Y, formo la cuadrícula y dentro de la cuadrícula me llevo los contornos de cada una de las vistas. ¿Veis? En la planta este contorno me lo he llevado aquí, en el perfil este contorno me lo he llevado aquí y en el alzado este contorno me lo he llevado aquí. En este caso sí que el contorno me será útil porque no tengo líneas ocultas, no va a haber caras que no vea, entonces sí que nos va a ser útil. Vamos a empezar, como siempre, para dibujar la figura por las tres caras que están tocando con el origen, es decir, este triángulo de aquí, este cuadrado y este trapecio. Fijaros, el cuadrado se situará, como está entre X e Y, se situará en el eje Z, ¿vale? El cuadrado en este caso va a ser una rampa, ¿veis? Ahí tengo dos líneas y voy a tener que dibujarme esa rampa. Este triángulo tengo que vendrá aquí al eje X y tengo esta línea y esta línea, así que solo haciendo esa línea tendré mi triángulo. Y este trapecio los tengo aquí dos lados, haré este lado que mida lo mismo que esto y desde ese punto uniré y tendré el trapecio dibujado.
Así que esas son las tres caras ya situadas, veis que entra dentro del contorno sin ningún problema. Ahora ya tendremos alguna cara que esté casi hecha. Pues yo me he fijado, por ejemplo, en esta cara de aquí, de la planta. ¿Veis? Tengo esta parte cuadrada que ya la tengo aquí. Entre las caras que he puesto y el contorno, esta parte del cuadrado ya la tengo ahí. Esta línea sería simplemente unir este punto con este. Esta línea es igual que esta y paralela, así que una vez que tengo esta, dibujo esa igual y paralela y ya solo tengo que unir. Y con eso ya tendré una de las caras, que en principio era más complicada, ya la tengo situada y eso me abre caminos para ir terminando todas las demás, que si os fijáis todas las demás ya son triángulos. El primero que me sale es este triángulo marcando esa línea de contorno, ya lo tengo terminado. Ese triángulo lo veo en todas las vistas, ¿vale? Ahí, ahí y ahí, porque está inclinado en dos sentidos, así que lo veo en todos los lados, este triángulo, que es igual que ese. Y me falta por completar toda esta zona. Lo primero que veo es que, veis, en el alzado, aquí este triangulito que nos queda ahí, ¿vale? Tengo esta línea y esta línea. Haciendo esta línea de aquí, esa lo tendré completo, ese triángulo. ¿Vale? Y ahora simplemente me queda dibujar estos dos triángulos de aquí, ¿vale? Que se forman ahí. Únicamente tengo que unir esta línea con esta y completar el contorno para tener dibujados esos dos triángulos que también veo aquí en el perfil y ahí en la planta. Bueno, como siempre, si queremos dibujar las líneas ocultas, en este caso únicamente tendré que marcar la parte de los ejes que coincide con la figura y con eso tendré terminada mi perspectiva, ¿vale? Siguiendo los pasos, veis que no hay gran diferencia entre la perspectiva isométrica y la caballera a la hora de resolverlo, simplemente al principio tener cuidado con el coeficiente de reducción y a la hora de dibujar los ejes. Bueno, un saludo y hasta el siguiente vídeo.